Bien, buenas tardes a todos. Hoy seguimos con el ciclo de charlas de Laboratorio de Inteligencia Artificial IA Lab y también el Centro Nacional de Inteligencia Artificial CENIA. Hoy nos presenta Andrés Villa, estudiante de doctorado del IA Lab, un trabajo publicado y creo que también parte de su investigación. Así que Andrés, alrededor o máximo 45 minutos. Luego de eso vienen consultas y dudas que puedan surgir Ujú. y finalizamos y cerramos la reunión. Así que puedes comenzar. Muchas gracias. Vale. Bueno, ahora muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos. Más o menos la presentación está destinada para que demore una media hora, poco más, bueno, no creo que mucho más, pero no está destinada para media hora. Eh, bueno, esto es un trabajo que, que se publicó, ahora salió aceptado en CEPR. Y bueno, hace poco nos dieron la buena noticia de que también fue aceptado como oral. Entonces, estamos muy felices por ese lado. Este trabajo fue llevado a cabo durante mi pasantía en la Universidad de Caus, en Arabia Saudí. Y bueno, universidad con la que todavía mantengo, con la que, con la que todavía estoy trabajando. Que la pasantía me la extendieron por medio año más, es decir, estoy con ellos todavía hasta junio. La idea es seguir trabajando en esta misma línea, en otro proyecto. Bueno, en este trabajo participé yo, Kumail, un muchacho de Arabia que está estudiando maestría, Víctor, un investigador en Samsung AI, graduado de la misma Universidad de Caus. Fabián, investigador de Adobe, también graduado de Caus. Eh, Juan, Juan León, un postdoc de allá. Y Bernard Ganem, que es el subdirector de AI, como debajo de Jorgen. Bueno, este trabajo fue titulado Big Climb. Es un Novel Video Class Incremental Learning Benchmark. Es bueno, como su nombre lo indica, es un benchmark para llevar a cabo la tarea, para llevar a cabo la evaluación de la tarea de clase Incremental Learning, que es una tarea específica de Continual Learning. Ya ahorita vamos a entrar más en detalle, eh, en el dominio pues, de video, específicamente de clasificación de acciones humanas en videos. Vamos a trabajar justamente en ese nicho. Ya. Bueno, los modelos basados en Deep Learning para la clasificación de acciones humanas generalmente se entrenan con un conjunto de datos bastante grandes para lograr alcanzar el estado del arte. Eh, de hecho, hace poco teníamos la discusión en el laboratorio que específicamente pues, muchos de los modelos de video que han alcanzado el estado del arte, incluso aquellos que estaban, por ejemplo, basados en Transformer, que tienen una arquitectura bastante robusta, son modelos que se han entrenado con muchos datos durante mucho tiempo con arquitecturas bastante grandes. Sin embargo, debido a la enorme diversidad que hay en las acciones, eh, y también muchas limitaciones legales y computacionales que se tienen. Esto impide que, por ejemplo, mantener los datos por mucho tiempo sea posible, lo cual hace necesario, hace imperativo que en un escenario real estos modelos eh, pues tengan una habilidad de poder recordar lo que aprendieron. De hecho, pues en un escenario real es muy poco probable que estos modelos estén inmersos en un solo proceso de entrenamiento. Generalmente van llegando nuevos datos que van ameritando o que van presentando la necesidad
de volver a entrenar el modelo, sin que éste olvide lo que aprendió inicialmente. Sin embargo, dado los modelos actuales en video, esto no es tan así. Generalmente, pues si tú quieres que no olvide nada, tienes que reentrenar el modelo con todos los datos. Pero pero esto es muy inviable por lo que dije anteriormente, y además por el hecho de que entrenar en video es demasiado costoso y demanda bastante tiempo. Entonces, bajo este escenario, es esencial mejorar el equilibrio entre la estabilidad del modelo y la plasticidad del mismo, simulando un poco lo que sucede en los seres humanos, ya que en los seres humanos esto ya es una habilidad como más intrínseca. Pero bueno, ¿a qué nos referimos con estabilidad y plasticidad sináptica, que sería el nombre completo? La estabilidad sináptica es la capacidad de restablecer o recordar los patrones de activación necesarias para resolver tareas previas. Por ejemplo, aquí tenemos pues, un modelo, ¿no?, que fue entrenado inicialmente en una tarea, la tarea 1. Y este obtuvo esta activación de pesos. Una vez llegaron nuevos datos y hubo la necesidad de volver a entrenar el modelo en nuevos datos sin perder los anteriores, entonces se entrenó el modelo en este nuevo conjunto de datos y la activación que entregó es la misma. Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, que la estabilidad del modelo es muy alta. Entonces, esto es conveniente, por ejemplo, o más que todo esto quiere decir como que el modelo se resiste como tal a cambiar sus patrones de activación, lo cual, por ejemplo, presentaría ventajas para recordar la primera tarea que aprendió, más no las tareas futuras que tiene que aprender. Sin embargo, por otro lado, la plasticidad es todo lo contrario. La plasticidad es la capacidad del modelo que tiene o la capacidad que se tiene de cambiar las activaciones sinápticas, es decir, pues para aprender nuevas tareas. Por ejemplo, en este caso, se aprendió la tarea 1 y la activación tiene esta forma. Después, cuando se aprendió la tarea 2, la activación cambia completamente. ¿Ya? Esto genera un impacto positivo para la tarea 2, pero negativo para la tarea 1, ya que al cambiar completamente su activación, probablemente el conocimiento de la tarea 1 se perdió completamente. Entonces, generalmente las redes neuronales no tienen estas dos habilidades balanceadas, lo cual es muy necesario. Por lo general, las redes tienen una alta plasticidad y una baja estabilidad. De ahí la necesidad de que tengas que reentrenar con todos los datos para poder recordar algo de la tarea pasada. Entonces, por lo cual, estas redes pues, sufren de un problema muy conocido y que hoy en día se está trabajando mucho, que es el olvido catastrófico, lo cual quiere decir que al entrenar en nuevos datos, la red trata de olvidar o olvida todo lo que aprendió previamente. Bueno, en este trabajo nos enfocamos en una configuración especial y es la más desafiante actualmente de aprendizaje continuo. Esta es conocida como Class Incremental Learning, donde las etiquetas y los datos son mutuamente excluyentes entre tareas, es decir, la intersección entre la tarea 1 y la tarea 2 es completamente vacía en cuanto a datos y labels. Otra es que los datos de entrenamiento solamente están disponibles para la tarea actual. Es decir, yo terminé de entrenar mi tarea 1, tengo un modelo entrenado en la tarea 1, después vienen unos datos de la tarea 2, entreno en la tarea 2,
y yo en ese momento solamente tengo disponibles los datos de la tarea 2. Los datos de la tarea 1 se perdieron o no están. Esto de pronto simula lo que de pronto sucedería en un escenario real donde por limitaciones legales, como les comentaba antes, muchas veces en las empresas los datos solamente están disponibles por un periodo corto de tiempo. Y la otra es y muy importante, ya que esto define dos tipos de tareas que hay. Bueno, hay más tareas en Continual Learning, pero las dos más usadas las separa una característica muy importante, que, eh, que en esta tarea de Class Incremental Learning no hay una ID disponible durante entrenamiento e inferencia para cada una de las tareas. Esto hace el problema bastante desafiante, ya que tú no puedes entrenar un modelo o parte del modelo destinados para cierta tarea, ya que el hecho de tener, por ejemplo, una ID facilita un poco más las cosas durante inferencia, ya que tú puedes tener partes o módulos destinados para cierto ID, para ciertas tareas, y otros pues para otras. En cambio, la red tiene que tener la suficiente flexibilidad para funcionar bien para todas las tareas, ya que no se tiene ningún tipo de key que te determine a cuál tarea estás apuntando. La mayoría de los trabajos existentes en este problema, en el problema de clase incremental learning, incluso de continual learning, se han realizado para el dominio de las imágenes y pueden dividirse en dos grandes grupos, los modelos basados en memoria y los modelos regularizados o basados en regularización. Los métodos regularizados penalizan los cambios abruptos en los parámetros más relevantes aprendidos para las tareas anteriores. Es decir, si yo tengo un conjunto de parámetros, un conjunto de activación que son muy importantes para las tareas pasadas, la red se resiste a cambiar estos parámetros para conservar esta información importante, estas activaciones importantes, mientras que cambiamos aquellos parámetros que no son tan importantes para la red. Y esto se cambia pues, en la medida de esta importancia que obtiene la red. Los otros son los métodos basados en memoria, los cuales tratan de mitigar el olvido catastrófico, reteniendo un número limitado de instancias de entrenamiento en una memoria, podemos decir una memoria física, una memoria externa, para pues, tratar de recordar con estos pocos datos cuando entrenas las tareas futuras. Ahora les voy a explicar o les voy a mostrar cuáles fueron los modelos que nosotros extendimos al dominio de video para este benchmark en ambos conjuntos, en ambos grupos. Bueno, para el grupo de regularización se extendieron dos, el Elastic Rate Consolidation, EWC, y el Memory Aware Synapses, que es el más general. Estos generalmente son los más usados, más que todo el EWC, el más se resiste un poco. Sin embargo, pues nosotros teníamos la facilidad de que uno de los investigadores inmersos en este proyecto de más es un profesor de Caus. EWC, bueno, la diferencia radica la diferencia entre los dos radica principalmente en cómo calculan la matriz de importancia para los parámetros. Uno utiliza la matriz de Fisher para calcular los parámetros de relevancia, y otra sigue, y además sigue como un approach self-supervised que mide cómo pequeños cambios en los parámetros pueden afectar la salida del modelo. Entonces, mientras más afecte para la tarea actual, o sea, después de haber entrenado la tarea actual, entonces ambos
por ejemplo, más trata de mirar pues, si cambios significativos, si pequeños cambios en los parámetros aprendidos pueden llevar a resultados erróneos. Entonces, si estos cambios, de esa forma, pues puede localizar cuáles de los parámetros de pronto son los más relevantes para llevar para mantener el conocimiento de la tarea actual como tal. Entonces, sin embargo, pues les adelanto que estos modelos como tal funcionan muy bien para la tarea de Task Incremental Learning, donde tenemos el ID de la tarea. Sin embargo, para la tarea de Class Incremental Learning funcionan bastante mal. Y eso pues es una conclusión que no las sacamos en este trabajo. Eso ya viene de imágenes. Ya viene del dominio de las imágenes, pero ese mismo comportamiento se respetó aquí en este dominio, incluso se vio mucho más. Lo cual pues no es muy sorprendente dado el cambio de complejidad que hay de un dominio a otro. Bueno, para el caso de los métodos basados en memoria, tomamos dos, que también que están también dentro de los más utilizados, dentro de los más tenidos en cuenta para la evaluación. Sería ICAR y BIC. Bueno, ICAR es un método basado en memoria que combina también la estrategia de rehearsal, la estrategia de memoria, con estrategias de distillation. ICAR, por ejemplo, él entrena la tarea 1 y después de haber entrenado, por ejemplo, la tarea 1, él calcula un centroide por clase. O sea, toma todos los datos por clase, todas sus representaciones y calcula un centroide por cada clase. Y toma los elementos más cercanos a cada una de las clases. ¿Ya? Esto le permite pues, tomar entonces los elementos más representativos para almacenar en la memoria. Y esos son los elementos que van a quedar y son estos elementos que quedan en la memoria los que el modelo vuelve y retoma cuando se presenta una nueva tarea. Entonces, cuando va a entrenar una tarea 2, él suma los datos de la memoria más los datos que vienen de la tarea 2 y con estos datos se entrena. ¿Ya? Entonces, utiliza, por ejemplo, estrategias de distillation. ¿De qué forma? Pues ellos tratan de que el output obtenido o la clasificación obtenida también con el modelo anterior sea congruente con el modelo actual. De esta forma, para tratar de traer conocimiento también de ese modelo anterior que había aprendido, mientras que aprende también con los datos actuales. El BIC está construido sobre ICAR y su principal novedad corresponde a una capa de corrección de vallas que se presenta, que es necesaria, bueno, o que es importante, ya que pues cuando el modelo trae los datos de la memoria y los suma con los datos de la tarea actual, hay un gran desbalance entre los pocos datos que tú guardas de las tareas pasadas con los datos que vienen de la tarea actual. Entonces, probablemente, y eso pasa, el modelo está focalizando más su entrenamiento sobre aquellas clases que tienen más datos, es decir, sobre lo de las tareas actuales, más que de las clases pasadas. Bueno, a pesar del creciente interés en aprendizaje continuo en el dominio de las imágenes, los primeros 3 trabajos que presentan resultados sobre datos de video se publicaron recientemente. Por recientemente me refiero al año pasado. Entonces, uno de estos es Zhao et al. Propone una estrategia de transferencia de conocimiento espaciotemporal para mitigar el olvido catastrófico. El otro es
Park et al., él estimó el subconjunto de canales de las features que más contribuyen a las predicciones de la tarea anterior e introdujo una máscara temporal que mantiene estable este subconjunto de canales, de features, mientras aprende una nueva tarea. Finalmente, Matt et al. También abordó el problema de la clasificación de videos de forma incremental, utilizando estrategias de regularización. Sin embargo, pues nos preguntamos, pues, ¿cuál es el problema con estos métodos? Ya tenemos algunas estrategias al respecto. Bueno, estos métodos para aprendizaje continuo para video utilizan diferentes protocolos de evaluación. Ese es uno de los principales problemas, incluso también me arriesgo a decir que también pasa mucho o se veía mucho en imágenes. Cada modelo o cada trabajo que va saliendo propone, partiendo utiliza setups de evaluación distintos, o sea, particiones distintas de las tareas, grandes preentrenamientos algunos, otros no. Entonces, esto dificulta mucho la comparación y la evaluación entre los trabajos. Y eso pues no está alejado mucho de lo que está sucediendo en video. Estos modelos que han surgido plantean setups completamente distintos. Entonces hace muy complicada la evaluación. Además, estos trabajos proponen entrenar previamente el modelo con un gran conjunto de clases, un gran conjunto de como clases bases de la misma distribución de datos, para luego tratar de destilar este conocimiento en las tareas futuras. Entonces, lo que dificulta aislar el efecto del olvido catastrófico que se produce al ir entrenando las tareas continuamente y aplicarlos en escenarios reales donde muy probablemente esta gran cantidad de datos, como datos de base de entrenamiento, de la misma distribución que vas a entrenar los datos continuamente, no se tienen disponibles, ya que eso te obliga como a tener una conciencia a priori de cómo pueden ser las distribuciones de las tareas que vas a entrenar, y eso a priori no se puede saber. Además que consideramos que solamente, por ejemplo, en video se produce mucho de que cuando yo voy a entrenar en un dataset de video y yo voy a partir, por ejemplo, yo voy a hacer un fine tuning de otro dataset de video, muchas veces eso funciona mal, porque las distribuciones entre los datos de video son distintos, ¿ya? Porque existe mucha diversidad de acciones en este dominio. Bueno, pues teniendo en cuenta todo lo anterior, Video Class Incremental Learning viene con desafíos únicos, con desafíos bastante fuertes. El primero, los métodos basados en memoria desarrollados en el dominio de las imágenes no son escalables para almacenar videos a resolución completa. Imagínense guardar en memoria videos completos donde sabemos que cuando vamos a entrenar, muchas veces el modelo no utiliza todos los frames del modelo, sino que siempre se toma un subconjunto de estos y se siguen distintas estrategias de sampleo de acuerdo al modelo y a lo que se está haciendo. Entonces, no resulta para nada escalable guardar los videos completos a una resolución, o sea, guardar los videos a una resolución completa, por lo que se necesitan métodos novedosos para seleccionar frames representativos para almacenar en memoria. En segundo lugar, la información temporal es algo exclusivo de los datos de video, por lo que los métodos deben no solamente mitigar el olvido catastrófico, sino que a la vez también deben de aprender o de sacar información clave de esta dimensión temporal. Y tercero, con el auge de plataformas como YouTube y TikTok, en los cuales cada minuto se suben alrededor de 500 horas de videos de diversas categorías, es esencial desarrollar modelos que puedan aprender de manera efectiva flujos continuos de video sin recortar
por ejemplo, aquellos videos que llamamos videos on prints, es decir, donde sabemos que de pronto que sucede una acción o sucede más de una acción, pero hay una acción central en la cual nos queremos enfocar, pero existe un background que de pronto nos hace desviar la atención, y este background, por lo general, es ruidoso. Entonces, eso hace más difícil la clasificación de la acción, de la acción central que sucede en el video. Y a su vez de esta selección de frames que proponemos en el primer reto. Entonces, para abordar directamente todos estos desafíos y limitaciones, se propone Bclimb, un benchmark novedoso para evaluar el aprendizaje continuo en el dominio de videos, el cual presenta 3 contribuciones principales. La primera es un benchmark estandarizado para el aprendizaje continuo para el aprendizaje continuo del reconocimiento de acciones en videos. Para esto definimos las métricas, definimos la memoria en términos de los frames, en lugar de los videos, los protocolos de evaluación, ¿ya? Que estos vienen de tres datasets bien conocidos en la tarea de clasificación de acciones en video. Bueno, para la parte de las métricas, estas métricas como tal las seleccionamos de las más utilizadas para la evaluación de los modelos de aprendizajes continuos hasta el momento, ¿ya? Cabe aclarar que estas métricas, la definición como tal no fue propuesta por nosotros. Por ejemplo, nosotros tomamos estas métricas del trabajo de López Paz et al. ¿Ya? Bueno, las métricas que tuvimos en cuenta son unas métricas complementarias que cabe aclarar que no es conveniente usarlas de forma independiente, ya que estas métricas se complementan muy bien una a otra. Una es el accuracy final. El accuracy final promedio es aquel que se toma, por ejemplo, en la tarea final o en la tarea, por ejemplo, si quieres evaluar el modelo hasta la tarea I, entonces tomas al punto de la tarea I, o sea, después de haber entrenado la tarea I, evalúas todas las tareas vistas hasta el momento, incluso la última, y calculas el accuracy de cada una de ellas y calculas el promedio de esta accuracy. Y este es el accuracy promedio final. Ya eso nos da eso nos entrega una idea de cómo le está yendo al modelo en promedio en todas las tareas. ¿Ya? Igual esta métrica por sí sola no dice tanto, porque hay que tener en cuenta que como incluye también la última tarea, ya puede ser que el modelo le haya ido muy bien en las últimas tareas, pero ya al punto que va de las primeras tareas ya no recuerde casi nada. Entonces, claro, puede ser que te dé una accuracy aceptable, pero pues tú no sabes cómo están las tareas previas, ¿ya? Solamente conoces un promedio. La otra métrica es el backward forgetting. Esta mide muy bien qué tanto está olvidando el modelo. ¿Ya? Esta, por ejemplo, si lo vamos a hacer hasta la tarea I, volvemos con el ejemplo anterior, entonces lo que se hace es una sumatoria promedio sin incluir la última tarea, porque se supone que si yo acabo de entrenar la tarea I, de la tarea I no he olvidado nada, porque es la última entrenada. Entonces tomo las diferencias entre la accuracy de la tarea original, es decir, cuando esta tarea fue entrenada, es decir, el accuracy de la tarea 1 cuando fue entrenada la tarea 1, menos el accuracy que tiene la tarea que se tiene en la tarea 1 después de haber entrenado la tarea I. ¿Ya? Y así se toman todas esas diferencias hasta la tarea justamente anterior a la actualmente entrenada, es decir, hasta la I-1.
Bueno, bueno esta tabla resume un poco el benchmark, bueno, el benchmark que estandarizamos y su comparación con los benchmarks ya existentes. Por ejemplo, la primera mitad de arriba corresponde a los modelos que ya existían, ¿ya? A estos tres modelos que hice referencia ahorita en el ámbito de videos. Si se dan cuenta, la mayoría de estos toman un largo conjunto de clases. Bueno, ya hablo de largo conjunto, de gran conjunto de clases en comparación con la cantidad de clases que tienen en el set original, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos UCF 101 y estamos tomando 51 clases de preentrenamiento, o sea, prácticamente la mitad o un poco más. Entonces, si bien es bastante extenso en este caso, entonces la idea el approach principal que han tomado estos modelos es, bueno, tenemos un conocimiento, preentrenamos en estas clases bases, podríamos decirlo, el preentrenamiento grande. Tomamos un modelo que tiene un buen conocimiento en esta distribución de datos, la cual yo espero ver. Y continuamente, a medida que voy aprendiendo, voy tratando de distilar este conocimiento que ya tengo a cada una de las tareas que voy aprendiendo. Entonces, de esta forma me es más difícil olvidar. Pero como les decía, esto es muy complicado que se tenga en un escenario más real. Entonces, nosotros definimos un conjunto de tareas en las cuales no tenemos este conocimiento inicial, o no asumimos que tenemos este conocimiento inicial. Tomamos dataset como UCF y Kinetics, y también tomamos otro dataset también muy conocido que es ActivityNet, y aprovechamos la diversidad en su etiquetado y en sus datos para proponer dos setups a partir de él. Perdón. Uno es el ActivityNet on-train y el otro es el ActivityNet train. Para el ActivityNet train consideramos como una acción cada uno de los sublabels que pueden haber en cada uno de los videos. Es decir, si tenemos un video grande, porque estos son videos bastante grandes, si se dan cuenta, el average de frames por video en este caso es súper grande comparado con todos los demás. Entonces, probablemente, en un video tenemos varias acciones, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a dividir, se divide cada uno de estos videos, cada una de estas subacciones como un video independiente para el trim, y para el on-trim tomamos la acción más representativa para el video, ¿ya? La acción que más se repite. O de mayor duración, en este caso, tomamos la de mayor duración. Bueno, para la parte de la memoria, como les había comentado, lo que hicimos fue redefinirla en términos de frame, para hacer un setup más estandarizado, más real. La otra contribución es que, bueno, extendimos 4 baselines, los 4 baselines que ya les había comentado, de imagen a video, y introducimos un adicional que es como una versión naive de iPad. Bueno, si vemos, estos fueron los resultados que se obtuvieron en todos los baselines, en todos los setups que estamos proponiendo, menos el on-trim. Eso lo reservamos para el final. Se dan cuenta, pues era de esperarse, los métodos basados en regularización funcionan mal, los métodos basados en memoria funcionan medianamente bien. Una de las sorpresas fue que, si vemos Activity en UCF, los resultados que se tienen en estos setups, sobre todo, sobre todo con los métodos basados en memoria, son resultados muy similares a los que se tienen cuando se entrenan completamente con el dataset original, el UCF. Entonces, esto nos quiere decir que probablemente UCF no es el mejor dataset para evaluar este escenario de continual learning, ya que es un dataset muy simple, muy sencillo. Sus distribuciones de datos no son tan variadas. También propusimos, bueno, propusimos una estrategia de regularización que nos ayuda a aprender
con menos datos. Es decir, puedo guardar menos frame en memoria y puedo obtener resultados iguales o mejores. Entonces, esto es el temporal consistency. Más que todo lo que hacemos es que entrenamos el modelo no solamente con los videos a full resolution, sino con los videos a la resolución que vamos a guardar en memoria. Y obligamos a la red a aprender a clasificar ambos videos. Esto con el objetivo de que el modelo aprenda a encontrar patrones temporales independientes a la cantidad de frames que está guardando. Y acostumbrar al modelo a lo que va a ver en las tareas futuras cuando vaya a tener que recordar de estos modelos, de estos pocos datos, de estos pocos frames que tenemos en memoria. Esto dio muy buenos resultados, sobre todo pues en estos dos datasets, los cuales son más retadores en términos del análisis temporal, ya sobre todo el ActivityNet Trim, ya si nos damos cuenta, cuando solamente, por ejemplo, cuando guardamos solamente 4 frames o 8 frames en comparación a cuando guardamos todos, el accuracy cae mucho. Sin embargo, cuando tomamos esta estrategia de temporal consistency, el accuracy que estamos obteniendo es muy cercano al que se tiene cuando guardamos todos los frames. Asimismo, en Kinetics, incluso logramos superar cuando solamente guardamos 4 frames, ¿ya? Y esto es bastante interesante, sobre todo en ActivityNet Trim, considerando la cantidad de frames que tiene este dataset por video. Y si nos damos cuenta, la memoria la bajamos demasiado. Hay un bajón considerable en cuanto a la capacidad de memoria requerida. Sin embargo, para la parte de UCF, los resultados no son tan alentadores en este caso, por lo mismo que les decía antes. ActivityNet OnTrim no es el dataset más complicado que hay, es un dataset muy sencillo y es un dataset chico. Entonces, meterle más complicación con esta regularización, probablemente lo que estamos haciendo es, claro, a complicarle la vida a la red con un dataset súper sencillo que ya con el solo escenario normal de iCar ya logra alcanzar un resultado muy parecido de haber entrenado, de haber cogido todo el dataset completo y haber entrenado el modelo de un solo. Entonces, esto nos invita a pensar de que UCF no es el mejor dataset para esto. Incluso se muestra que a medida que cambiamos los frames, en UCF el performance no cambia mucho. Eso quiere decir que, bueno, eso se puede estar relacionado al hecho de que UCF tiene un bias muy fuerte hacia la parte espacial, ¿ya? Entonces, no a la parte temporal. Ya para terminar con la parte de los videos, del video on Trim, también tuvimos un resultado bastante bueno. Ya se puede ver que también obtuvimos una mejora bastante significativa al utilizar este temporal consistency, es decir, subimos casi un 24%, igual que cuando tenemos el escenario trim, y el escenario trim es un escenario mucho más complejo. Bueno, en conclusión, nosotros proponemos y analizamos BClimb, que es un benchmark bastante estandarizado en términos de aprendizaje continuo para reconocimiento de acciones en video. Proponemos y estudiamos esta regularización que nos ayuda a aliviar el hecho del problema pronto que existe cuando no podemos guardar el video completo. Pues, seguramente es el escenario que más se va a repetir, ¿ya? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy buena tu presentación y tema también. Bueno, ahora comenzamos la ronda de consultas y dudas. Para hacerlo un poco ordenado, van levantando la mano quien tengan dudas o consultas, tanto online como presencial. Pues así que dejamos abierto la ronda.
Ya, buenísima. Una cosa, no sé si mencionaste, y quizás me lo perdí, pero ¿ustedes utilizan alguna forma de seleccionar qué frames pueden guardar en esta memoria que ustedes están utilizando? ¿O Mucha- seleccionar qué usar durante el ya, proceso de entrenamiento, o es más o menos aleatorio? ya, muy buena pregunta. No lo mencioné como para no entrar mucho en detalle porque nos llevamos más tiempo, ya nos quedaba poco. Eh, pero lo que sucede, bueno, la estrategia que seguimos, un momentito, bueno, acá, la estrategia que utilizamos es que durante entrenamiento nosotros tomamos prácticamente como la misma muestra que prácticamente como la que vamos a almacenar en memoria, de tal forma que nosotros acostumbramos al modelo a lo que él va a observar en las tareas futuras. Entonces, esta selección es uniforme, es decir, tomo el video y tomo n frames uniformemente espaciados alrededor del video. Ya, perfecto. Pero eso lo usan para entrenar, y entiendo que lo usen para entrenar, pero no puede existir una mejor, o no sé, ¿crees tú que puede existir una mejor selección de estos frames que tú puedas guardar en esta memoria para que sean más representativos del video? Claro, claro, totalmente. Sobre todo esto sería muy clave, más que todo para por ejemplo, el ActivityNet, el escenario on-prem, donde existen muchos frames que son background. Entonces, probablemente al seleccionar uniformemente estamos derechamente llevando a memoria eh, elementos elementos que no son importantes o frames que no son importantes para almacenar. Entonces, allí lo interesante también es que como nosotros comparamos o nosotros tratamos de que el modelo prediga bien para el video completo y para este video subsampleado, también tenemos el hecho de que este video completo nos aporta en el hecho de que estamos tomando para ese video completo, estamos tomando, no es que tomemos todos los 3000 y algo frames, sino que también tomamos una muestra del video. Pero para este tenemos en cuenta todo el grupo de frames. Entonces, seguimos una estrategia que es propuesta por la TCN, en la cual no tomamos frames uniformemente espaciados, sino que tomamos chunks del video, es decir, dividimos el video en segmentos, en n segmentos, y en cada iteración o cada vez que vamos a ese video, tomamos aleatoriamente un frame de cada uno de los segmentos. Entonces ahí estoy variando la forma en la que el modelo está viendo ese video. Y de igual forma, entonces está obligando también que este video pequeño que yo tengo acá, entonces pueda él extrapolar cosas importantes. Entonces probablemente también él está aprendiendo a dejar de lado un poco estos frames ruidosos que aprendió a hacerlo con esta estrategia de sampleo que te comenté anteriormente. Pero sí, totalmente coincido contigo de que puede haber una mejor manera de almacenar o de utilizar mejor esta memoria para guardar estos frames de mayor relevancia. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra consulta o duda? Andrés. ¿Sí? Bien, creo que ya no hay más consultas y dudas. Quedó bastante clara tu presentación, así que vamos a ya comenzar a dar por cerrada tu presentación. Ya. Agradecerte el tiempo dedicado, así que muchas gracias y te dejamos invitado para una próxima oportunidad también. No, gracias a ustedes. Ok, muchas gracias entonces, Andrés, y nos despedimos. Muchas gracias a todos los asistentes, presencial y online, así que nos vemos la próxima semana. Ya que estén muy bien. Muchas gracias por la participación y la invitación. Vale, muchas gracias a ti. Nos vemos. Chao a todos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, chao. Chao a todos.